Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Guzmán, cardiólogo intervencionista. Un especial saludo y agradecimiento por la invitación a la Sociedad de Cuidados Críticos Ecuatoriana. Hoy en nuestro tema, básicamente es el COVID, el tema que va a estar en boga al menos este año y el próximo. Yo les voy a compartir algo sobre falla cardíaca asociada a COVID. Dentro de las generalidades, el SARS-CoV-2 es el virus, como conocemos, causa la enfermedad llamada COVID. Alcanzó cifras pandémicas en muy corto tiempo. La población vulnerable principal es la que presenta un riesgo cardiovascular, ya lo veremos a continuación, y la que tiene una enfermedad cardiovascular establecida. La injuria cardíaca, en contexto del COVID, incrementa tanto la morbi como la mortalidad. Eso lo veremos más adelante. Este es uno de los primeros gráficos de la Johns Hopkins, la aplicación donde nos muestra cómo iba creciendo el virus. Cómo iba creciendo alrededor, iba extendiéndose hasta convertirse en pandemia. Hasta la actualidad, esta es la última, hasta el día de hoy, donde se ve que las cifras son más aproximadamente entre 3 millones de infectados con un 10% de mortalidad, es decir, que hay casi 300.000, 280.000 decesos. Dentro de lo que es la epidemiología, esta es una de las primeras revisiones, una de las más grandes, hechas en China, con un N de 72.000 pacientes, de los cuales 44.000, es decir, aproximadamente 61%, fueron confirmados con PCR hisopado, un 22% fue confirmado con PCR y fue por sospecha clínica, un 14% descartado y 1.2 fue confirmado pero asintomáticos. Dentro del grupo de 61%, aquí están los que no fueron hospitalizados y los que fueron hospitalizados, había un 13% de personas que presentaban hipertensión arterial, un 5.1% de diabetes y de enfermedad cardiovascular establecida un 4.12%, los cuales dentro de la población de lo que consta China, es muy bajo los porcentajes que presentan en realidad de comorbilidades cardiovasculares, pero nos dejó que más o menos el 2,3% de la mortalidad de ellos, cerca del 50% presentaron estas tres principales comorbilidades, sobre todo hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, más obesidad. El 4% de la mortalidad, cuando ellos informaron el 2.3% de la mortalidad global de la infección por coronavirus. Cerca de marzo aumentaron más la mortalidad de lo que ellos habían informado. Por eso subió el 4%. Y dentro de toda esa mortalidad, el 22% fue por enfermedad cardiovascular. Esta es otra revisión, todos son casos reporte o análisis retrospectivos de poblaciones de esta cohorte, nos muestra una mortalidad bastante asociada a la edad, sobre todo porque las comorbilidades aumentan con la edad. 0.32 en menores de 60 años, 6% en mayores de 60 años y alcanza hasta el 13% en mayores de 80 años. Este es un case report también, pero de Italia, donde nos compara la muerte en Italia, la tasa de letalidad con la muerte en China. Y es bastante más alta en Italia, sobre todo en mayores de 80 años, que presentaron un 52% de mortalidad. Pero el número de pacientes que van en el rango de mayores de 60 era mucho mayor en Italia, dado que la población de Italia es el 30% más de mayores de 60 años. Y en China nos demostraron que el 20% en mayores de 80, el 30% de mortalidad en 70 años y menos del 30% en mayores de 60 años.
con una tasa de letalidad bastante más alta en Italia, sobre todo porque la población es mucho más vieja y tiene mucho más comorbilidades. Este es un registro español de 169.000 pacientes. Había un ligero predominio en cuanto a los casos en mujeres. En realidad se estableció que tanto mujeres como varones igual hay en la infección. 60 años, 48% hospitalizados, 7% de necesidad de ventilación mecánica y un 7% de letalidad. Dentro de lo que es las comorbilidades, en el 45% de los no hospitalizados se presentaban, pero en el 75% de los casos hospitalizados había comorbilidades establecidas, como lo vimos anteriormente en diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y obesos. Y el 78% de los que se ingresan a UCI presentaban comorbilidades. Y más aún acá, el 95% de los fallecidos presentaba comorbilidades. Fue un poco mayor la tasa en hombres debido a la mayor cantidad de hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y demás. Dentro de la epidemiología, estas son las cifras que nos mostró un reporte de Nueva York de 5.700 ingresos. Estos son ingresados por COVID, es decir, que pasaban de ser leves a moderados y con la consecuencia moderado severo o necesidad de internación en terapia. Estos porcentajes son más reales, presentan un 56% de hipertensión arterial, una obesidad del 41% y diabetes un 33%. En este estudio, en realidad se perdió la mitad de la muestra, pero consideramos 2.634 pacientes, una muestra también bastante importante, donde se usó una escala que se llama Charlson, que es la que mide a la mortalidad de 10 años con respecto a estos factores de riesgo. La carga se puede medir con la escala de Charlson, y nos dio que la mezcla entre estas comorbilidades llegaban incluso hasta el 72%. De esta muestra, 14% necesitó terapia intensiva, el 12% de esta muestra necesitó intubación y el 21% de esta muestra murió. De acá destacar que de este estudio, de este 12% que necesitó intubación, el 88% falleció. Y en conclusiones de la epidemiología, en general, la tasa de letalidad es específica para cada país. Sí, va a depender mucho de la fase de la epidemia, si se está en la llegada, o en el pico, o en la meseta, del testeo, la demografía, de la capacidad de reacción que tenga el sistema de salud, de las decisiones de los gobiernos en cada país, ya sea del confinamiento o no confinamiento, y dentro de las conclusiones, el 72% de los pacientes hospitalizados en contexto global tenían factores de riesgo cardiovascular. Es decir, que hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que necesitan hospitalización en el contexto de COVID que tienen riesgo cardiovascular. Dentro de lo que habíamos hablado de riesgo cardiovascular, de factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedad cardiológica establecida, ya sea insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, isquémica, o dilatadas o hipertróficas. Con lo que respecta a la fisiopatología, lo importante y en resumen, el virus tiene una proteína que se llama proteína S, la cual se enclava en la angiotensina 2, en la enzima convertidora de angiotensina 2, y para poderse enclavar necesita esta proteína, que es una proteína esta membrana de serina 2, es decir, para que se pueda enclavar necesita estas dos proteínas. Luego, por un proceso de endocitosis, ingresa a la célula. Y luego hace la transcripción en el ribosoma y demás, y luego sale por exocitosis.
Dentro de este gráfico, la proteína S sobre la cual se está trabajando para obtener una vacuna. ¿Sí? Y acá hay varios niveles también que se están intentando. Hay varios ensayos clínicos, por ejemplo, en la proteína de enclavamiento de la transmembrana proteasa serina 2. Hay varios ensayos clínicos sobre la activación de desintegrina de metilproteasa que actúa sobre la exocitosis del virus, anticuerpos de naturalización de la proteína S, que es la proteína que reconoce la enzima convertidora de angiotensina para poder entrar hacia la célula, anticuerpos contra el receptor, y en fin, un sinnúmero de estudios, casi 2.400 ensayos clínicos en progresión, varios registros sobre esto. Dentro de lo que corresponde a la fisiopatología en el sistema cardiovascular, el virus ingresa por el epitelio pulmonar, causa la inflamación en el pulmón y se va diseminando hasta ciertos lugares de importancia en el sistema cardiovascular para nosotros, el endotelio, los pericitos, las propias fibras miocárdicas, desencadenan una inflamación una hiperinflamación, lo cual nos puede llevar por muchas vías a una disfunción miocárdica o una falla cardíaca. Dentro de lo que corresponde al endotelio, a la microvasculatura, a la macrovasculatura, si ya teníamos una placa de ateroma, la inflamación la puede romper. En la microvasculatura, microtrombosis, microdisfunción vascular. En lo que corresponde al miocardio, endocarditis fulminante, provocar miocarditis, una inflamación que más se le atribuye a la hiperinflamación que a la infiltración del virus propiamente en las fibras miocárdicas, y a disfunción miocárdica en todos los sentidos, dependiendo de disfunción microvascular, disfunción macrovascular, aumento de la demanda metabólica, aumento de la actividad procoagulante, arritmias, sobre todo en pacientes que tengan miocardiopatía isquémico-necrótica previa o cardiopatía isquémica, y los que presenten miocarditis. Todo esto nos va a llevar hacia una falla cardíaca. Estos son los modelos de hipótesis, los cuales puede presentar hace la infección del COVID, daño miocárdico. Primero, sobre el receptor de la angiotensina 2, el daño directo. Incrementa la afinidad, disminuye la expresión y disregula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como sabemos, la angiotensina 2 se convierte por la enzima convertidora de angiotensina 2 a angiotensina 1 y a angiotensina 7, que tiene propiedades más vasodilatadoras, más protectoras cardíacas. La lesión inducida por hipoxia, sí, porque si tenemos una hiperinflamación, tanto pulmonar como en general, va a haber un estrés oxidativo, una acidosis intracelular y un daño mitocondrial. El daño microvascular, como lo decíamos antes, hipercoagulabilidad, aumento de la permeabilidad de los vasos y un espasmo vascular. Y el síndrome de respuesta sistémica, dentro de lo cual está implicado la tormenta de citoquinas, la desregulación autoinmune y la inflamación no controlada. Estos 4 mecanismos principales son los que nos pueden llevar hacia la lesión cardíaca aguda y provocar en consecuencia una falla miocárdica. Con lo que respecta a la infección por COVID, los riesgos, como habíamos visto en las anteriores diapositivas en la epidemiología, la edad, todo lo que tenga comorbilidades o enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales, la diabetes, la inflamación sistémica que lo produce, anormalidades en la coagulabilidad, fallo multiorgánico en la movilidad. Todo esto sobre el corazón nos puede causar una serie de eventos que nos van a llevar a la falla miocárdica, como la injuria miocárdica, la miocarditis, el infarto, la falla cardíaca propiamente, las arritmias, tanto taqui como bradi, nos pueden desencadenar un shock o un paro cardíaco y el tromboembolismo pulmonar en consecuencia.
Estos son los síntomas. Los síntomas de COVID severo, no severo, tenemos la fiebre, la tos, la fatiga, la disnea, en un porcentaje bastante elevado comparado con el no severo. Sigamos. Dentro de lo que corresponde al periodo, en la segunda semana es donde más vamos a tener la mayor cantidad de complicaciones a partir del día 9. A partir del día 9 es donde se puede producir la hiperinflamación. En esta tabla tenemos a los que sobrevivieron, más o menos cómo es la secuencia. La fiebre puede durar hasta el día 12, la tos, la disnea empezar desde el día 6 y agudizarse entre el día 9 y el día 12. Y en los que no sobrevivieron, la sepsis puede aparecer desde el día 10, el distrés respiratorio hacia el día 12 y hacia el día 15 todo lo que tiene que ver con injuria de órganos. En nuestro caso vamos a hablar sobre injuria miocárdica. Entre el día 10 y el día 15, principalmente, es donde vamos a tener las primeras manifestaciones de falla aguda cardíaca. Esta diapositiva expresa las fases, los estadios divididos en tres. En la respuesta inicial, donde la infección es leve, cómo incrementa la respuesta inmune y cómo acá hay una fase hiperinflamatoria, donde puede haber distrés respiratorio, sepsis, shock y fallo cardíaco. Y es a partir del día 9 en adelante que la neumonía se puede convertir en grave y dependiendo de eso va a haber una respuesta inflamatoria que puede ser descontrolada. Y entonces tenemos a un paciente con hiperinflamación y puede desencadenar todos estos síndromes. Bajo todos estos marcadores son marcadores de inflamación, donde principalmente me voy a enfocar yo como cardiólogo en troponina y péptido natriurético, que pueden ser uno de los principales marcadores de injuria cardíaca y se están usando también como factores pronósticos. Se podrían usar. En realidad es bastante confuso tenerlos como factores pronósticos. Deberíamos usarlos de acuerdo al caso. De acuerdo al caso, me refiero a si el paciente tenía anteriormente enfermedad cardiovascular o si se presenta como enfermedad cardiovascular en el contexto de dolor precordial, disnea, en un paciente con enfermedad por COVID, en COVID-19. Los biomarcadores miocárdicos. Está al otro lado la troponina, como el péptido natriurético. ¿A quiénes lo deberíamos pedir? Sí, como factores pronósticos podrían estar implicados, pero al inicio, cuando no tenemos un cuadro de hiperinflamación, a pesar de que el día 10 al día 15 se producen las principales injurias, pero si nos llega un paciente sospechoso de COVID con dolor torácico, y tendríamos que hacer una buena caracterización del dolor, la irradiación, la duración, sobre todo los antecedentes, y acompañar de un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a dilucidar bastante en esta enfermedad en COVID-19, muchas patologías, tanto en pacientes de moderado, severo y pacientes que están ingresados en la terapia intensiva y han requerido un paso más que solo hospitalización en sala. Con lo que respecta al péptido natriurético, aumenta con el estrés miocárdico. Vamos a pedirlo en pacientes que tienen clínica, de pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular y en shock. Este cuadro nos demuestra cómo se elevan las troponinas dependiendo de la comorbilidad que tenga el paciente y de la severidad en la que tenga el paciente, sobre todo en cardiopatía isquémica e hipertensión. Con lo que respecta a insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca se puede presentar como manifestación al inicio del COVID-19 en un 23% en pacientes que no tengan previamente enfermedad cardiovascular y en pacientes que tengan miocardiopatía previa, sea cual sea la etiología, sea isquémica o sea dilatada o sea hipertrófica dilatada y estenosis aórtica con fase dilatada
suben hasta el 33% la forma de presentación del COVID-19 como insuficiencia cardíaca. Debe haber antecedentes cardiovasculares, sí, y dentro de el diagnóstico tiene que ser bastante clínico. Tendríamos que tener en una radiografía de tórax un índice de cardiotorácico aumentado, derrame pleural, ya que el derrame pleural se asocia más a insuficiencia cardíaca y es eh, bastante raro encontrarlo en infección por COVID, pero asociado a insuficiencia cardíaca u otras patologías sí se podría encontrar. Cardiomegalia, y si sospechamos en insuficiencia cardíaca, pedir los biomarcadores y solicitar un ecocardiograma. Los principales mecanismos de insuficiencia cardíaca son la injuria, el infarto, la miocarditis, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Y acá podemos resaltar de las taquiarritmias la fibrilación auricular, que es una de las que va a estar casi en el 50% de los enfermos graves de COVID se puede presentar. El distrés respiratorio, la hipoxemia, la insuficiencia renal y la hipervolemia. Todo esto pues, está presente en el COVID-19. Debido a que la neumonía causa una severa inestabilidad hemodinámica en un paciente con miocardiopatía previa, va a descompensarse más. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, y llevamos esta diapositiva porque casi todo lo que se ha escrito al inicio, luego tendremos una mejor visión de cuando terminemos de analizar todos los pacientes y se abran todos los casi 2.400, 2.500 artículos en progreso, pero casi todo se basó en la infección por SARS o MERS, ¿sí? Donde causaban el SARS hipotensión, taquicardia y arritmias, infartos, paros, y el MERS miocarditis y falla cardíaca. Dentro del COVID-19 al inicio se vio que había injuria miocárdica dentro del contexto de la infección con COVID. Shock, arritmias en un 16% y falla cardíaca 7% al inicio. Conforme se va revisando retrospectivamente, llegamos hasta un 22% de insuficiencia cardíaca en pacientes con COVID. Dentro de lo que corresponde a la injuria miocárdica tenemos este artículo, tiene una N de 416, la media de 64 años, 82 pacientes de este reporte tuvieron injuria miocárdica correspondiente al 20%, es decir, el 20% de este N tuvo injuria miocárdica y eran mayores de 70 años. Dentro de lo que es hospitalización, el 17% tuvo injuria miocárdica. Cuando ingresaron, cuando los pacientes con COVID-19 moderados, severos, ingresaron, el 17% presentó injuria miocárdica. Y los que estuvieron en terapia intensiva, cerca del 31%. En el análisis de este artículo, tenemos que los que presentaron injuria miocárdica, que era el 82 pacientes, el 20% del artículo, el 59% tenía hipertensión arterial, 24% tenía diabetes, 30% coronariopatías y un 16% tenía enfermedad cerebrovascular. Y los porcentajes en el resto de pacientes, que eran 343, no presentaban mucho menos dichas comorbilidades. Es decir, que dentro de lo que es gravedad, había mayor porcentaje de comorbilidades de lo que no eran graves. Dentro de lo que son laboratorios, igual, de la misma manera sigue el mismo curso, todos los marcadores de inflamación iban a ser más elevados. Incluso había un punto de corte del PET natriurético de mayor de 1500 que nos hace pensar en mayor severidad y en un resultado peor de estos pacientes.
Esto correspondiente al tratamiento de la misma población de pacientes del artículo. En los 82 pacientes que encontramos injuria miocárdica, el 31 necesitó oxígeno, el 46 ventilación no invasiva y el 22% necesitó ventilación invasiva. Dentro de las complicaciones, el 58% de estos pacientes tuvo distrés respiratorio, un 9% enfermedad renal, un 15% enfermedad disturbancia de electrolitos, comparado con los que no tenían injuria miocárdica. Y los puntos duros se mantuvieron en el hospital el 50%, fueron dados de alta 2 versus 38. El resto de pacientes a lo largo fue dado de alta, esto es durante lo que se hizo el artículo, y murió el 51% de los pacientes con injuria miocárdica. Quiere decir que la mortalidad relacionada con factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares previas es bastante alta. Ya puede llegar incluso hasta el 51% cuando la enfermedad de COVID-19 es severa. Esta diapositiva nos demuestra que la elevación de las troponinas en pacientes con coronariopatía previa o cardiomiopatía previa se puede elevar hasta el 70%. Sin patología previa cardiovascular, la elevación, la mortalidad es del 37%. Y la mortalidad va reduciendo sin patología y con normal troponinas, en este caso marcado como factor de riesgo, como factor pronóstico. ¿Sí? Quiere decir que un paciente con coronariopatía previa, con cardiopatía previa, sin presente injuria miocárdica, la mortalidad puede llegar incluso hasta el 70%. Y sin tener enfermedad cardiovascular previa, puede llegar hasta el 37%. Miocarditis es una de las causas más no comunes de lo que corresponde al COVID-19. Puede ser causada por el estrés, por hipoxia, el estrés fisiológico cardíaco, la hipoxia y la injuria miocárdica directa. La injuria miocárdica directa por el SARS-CoV-2 en realidad no está todavía bien establecida y bien demostrada. Hay algunos artículos que demuestran que hay ARN viremia, mas se encontraron pequeñas partículas del virus en fibras miocárdicas en las autopsias que vimos de los italianos y de los chinos, pero lo que más se encontró fue infiltración de células inflamatorias. Por eso la fisiopatología de la miocarditis es bastante controversial aún. Más se le asocia a la inflamación, a la hiperinflamación y que sea autoinmune propiamente, a la hiperinflamación y a la inmunidad propia del paciente. ¿Cuándo sospecharlo? En el contexto de COVID-19, cuando el paciente sea sospechoso o sea confirmado que tenga disconfort torácico, palpitaciones y arritmias, las arritmias sobre todo ventriculares, en pacientes jóvenes y que no tengan cardiopatía previa. Sería importante sospecharlo en la miocarditis. El aumento de la troponina y tiene manifestaciones electrocardiográficas como desviación del ST, inversión de la onda T, anormalidades del ST. Las troponinas siempre la acompañaríamos de un eco. En el ecocardiograma encontraríamos insuficiencia, hipoquinesias globales, o hipoquinesias de varias caras, una disminución de la fracción de eyección. Por lo general, la miocarditis se presenta entre el día 10 y día 15 del inicio de los síntomas, es decir, donde está la etapa de la hiperinflamación. Sobre todo se lo asocia a la miocarditis en COVID-19, infección por el SARS-CoV-2, con la infiltración de células de la propia inmunidad. Como se desconoce bien el tratamiento de la miocarditis por COVID-2, hay que tenerla bastante en cuenta, porque el tratamiento de una miocarditis, nosotros lo que regularmente se hace es una corticoide, inmunoglobulina y soporte básicamente de insuficiencia cardíaca.
Como no conocemos bien la etiología ni la fisiopatología, si no la tratamos puede llegar a estos cuadros que se llaman miocarditis viral fulminante. Este cuadro tiene un 70% de mortalidad. Si sospechamos de miocarditis, ¿por qué traigo a cotación esto? Porque tiene bastante relación con el uso de ECMO y ECMO en VA. Si se podría utilizar en estos pacientes, son pacientes jóvenes con injuria miocárdica sin enfermedad cardiovascular previa, que podrían beneficiarse de este procedimiento. Hay bastantes casos reportes acerca de miocarditis. Este es uno de ellos. No hay una serie de casos grandes, casi todos son casos reportes de un paciente de 37 años que estaba en insuficiencia cardíaca con shock aparentemente, donde en la tomografía se veían los infiltrados, fue COVID positivo por hisopado, y este paciente recibió el tratamiento para miocarditis. Lo que fue corticoides y la hemoglobulina, se le hizo un eco donde había un 27% de fracción de eyección en un paciente sin cardiopatía previa. Fue tratado y mejoró. Vemos la siguiente placa. Mejoró con el tratamiento de miocarditis. Este fue el electro de este paciente, donde habían supra-ST en D2, D3 y infra-ST generalizados, es decir, había trastornos del ST en todo el electro en un paciente de 37 años sin enfermedad cardiovascular previa. Es cuando se debe sospechar en este cuadro e iniciar el tratamiento con corticoides y monoglobulina. Este fue el eco que mostraba derrame pericárdico, incluso una dilatación de tanto del ventrículo derecho como el izquierdo, en el eje de 4 cámaras apical, y mostraba trombo en el tracto de salida y en la pared del ventrículo derecho. Este fue el strain, es un strain normal, todo la contracción normal, y este fue el strain del paciente, muchas áreas sin contracción, mucha hipoquinesia. Dentro de lo que es la miocarditis, importante el examen físico. El examen físico es una historia clínica. Por lo general son pacientes jóvenes sin enfermedad cardiológica previa. Hay que hacer electrocardiogramas periódicamente, porque estos pacientes pueden desarrollar arritmias como arritmias ventriculares. Solicitar las troponinas, los PET natriuréticos, hacer un eco. Por lo general, el diagnóstico lo tenemos que hacer con biopsia y resonancia magnética. Pero en el contexto de la epidemia por COVID-19, donde tenemos que tratar de tener el menor acercamiento al paciente, y si lo tenemos que sacar con la mayor cantidad de protección, de hecho los niveles de protección ya los deben conocer, 1, 2 y 3, nos vamos a basar en el diagnóstico clínico más la ayuda de un ecocardiograma. Esta es la biopsia de un paciente de la serie de los italianos de autopsia, donde se sospechó, era un paciente de 50 años y se sospechó miocarditis. El paciente falleció. Y lo que traía es que hay infiltración, la misma infiltración de células inflamatorias que hay en pulmón. Estas dos son de pulmón, son biopsias de pulmón, donde hay infiltración hialina, de monocitos, descamación de neumocitos. Esta es del hígado del dicho paciente. Igual, una infiltración de mononucleares en células inflamatorias. Lo mismo encontramos en el miocardio. Es básicamente, traje esta diapositiva porque lo que se asocia es a la hiperinmunidad, la miocarditis. Por eso decíamos que dentro de los 10 a 15 días que se produce la hiperinflamación, es donde se puede producir este cuadro. Dentro de las conclusiones, hay una muy limitada experiencia en el manejo asociada a SARS-CoV-2 y puede llevar a la miocarditis fulminante si no hay tratamiento, y la miocarditis fulminante tiene un 70% de mortalidad. Debe ser sospechada en jóvenes sin antecedentes cardiovasculares, con dolor y con electro, con cambios de ST y trastornos segmentarios en el ecocardiograma. La insuficiencia cardíaca de nuevo en pacientes sin antecedente igual se puede desencadenar un shock cardiogénico y sin que no haya tenido antecedentes cardiovasculares.
Actualmente no existen recomendaciones terapéuticas de miocarditis por COVID-19, sino le estamos traspolando las que existían en otros tipos de miocarditis virales. Con lo que corresponde a infarto agudo de miocardio, otro de los cuadros, este cuadro es mucho más común de causar insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Y en pacientes que tengan cardiopatía previa, aún más. Los riesgos son elevados dentro de una infección severa por COVID, riesgos elevados de ser agudos de novo o de exacerbaciones de patología previa cardiovascular. Debido a la hiperinflamación hay una desestabilización y puede haber una ruptura de la placa de ateroma y por eso provocarse en todas las variedades de síndrome coronario, específicamente por la tormenta de citoquina. Los infartos cuando no son tipo 1, específicamente en la ruptura de placa, y tipo 2 por toda la demanda metabólica que va a producir la infección severa por COVID como tipo 2, y se debe considerar el manejo invasivo versus el conservador. Esto debido a que los colapsos en casi todos los países que hemos revisado artículos, los colapsos del sistema de salud hicieron plantear nuevos algoritmos. Nuevos algoritmos debido a que arriesgar al personal, tanto de hemodinamia como de cualquier tipo de imágenes cardiovasculares, debe ser muy bien valorada el riesgo y el beneficio para el paciente y para el personal. Por eso en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, si el paciente es sospechoso o confirmado y presenta síndrome coronario agudo con elevación del ST y está estable y el tiempo es menor a 12 horas del inicio de los síntomas, si no tiene contraindicaciones, hay que trombolizarlo. Y si el paciente está estable, pero pasó las 12 horas del inicio de los síntomas, hay que valorar la intervención percutánea. Riesgo-beneficio. El American College definía como un riesgo-beneficio y valoración del paciente con supra-ST como bajo riesgo a un paciente estable que tenga un infarto inferior sin compromiso del ventrículo derecho y un infarto lateral o un supra-ST lateral sin estabilidad hemodinámica, ¿sí? Entonces, medir el riesgo-beneficio si tenemos un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST que esté estable y no sea de la cara anterior, podemos llevarlo a trombolización con cualquiera de los agentes trombolíticos que tenemos y valorar posterior si hay recanalización o no. Si hay recanalización, el paciente irá a aislamiento y la intervención percutánea será diferida hasta que pase su neumonía. Si no hay recanalización, revaloramos si el paciente sigue con dolor o está inestable hemodinámicamente, y especialmente en las situaciones que el supranivel sea de B1 a B6, o sea, extenso o cara anterior. Si es cara lateral o cara inferior, lo dejamos con tratamiento médico. Y dentro de los pacientes que fueron excluidos, igual iban a trombolisis para no saturar el sistema de salud. Dentro de lo que es, sí, excluidos, infectados, cuando tenían más de 12 horas, valorar riesgo-beneficio, iban a PCI. Incluso hasta los que fueron excluidos de COVID, los enviaron a trombolisis para no exponer al personal y porque saturaron, colapsó el sistema de salud. Entonces, dentro de lo que es síndrome coronario agudo, había que valorar muy bien la estabilidad del paciente y, en realidad, si el paciente tenía un infarto extenso con supra-ST de cara anterior, porque si tenía de cara inferior o cara lateral, si no estaba hemodinámicamente inestable, iba a trombolisis. Con lo que respecta a síndrome coronario agudo no ST, directamente si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ya sea definida por una arritmia, por angina refractaria, iba a
y intervención percutánea, con todas las medidas que tiene que tener de protección la parte de intervencionismo. Y si el paciente es positivo, solo en no ST, solo que el paciente sea de alto riesgo, tenga inestabilidad hemodinámica o arritmias malignas, iba para PCI. Y el resto, todo se trataba con tratamiento médico. Acá en esta diapositiva valoramos lo que son los de alto riesgo, lo que iban a, estrategia invasiva. Shock cardiogénico, angina recurrente, arritmia, paro, complicaciones mecánicas, falla cardíaca y que el ST sea dinámico, que haya, pueda haber supra, infra, o sea, el ST dinámico. Y en el resto, todos esperaban hacer el test y que se recuperen de la neumonía por COVID y después se hacía la intervención percutánea. Entonces el colegio, la JAC, el Colegio de Cardiología Americano, nos plantea que la fibrinolisis en pacientes con bajo riesgo, definido como cara inferior sin compromiso del BD y cara lateral sin compromiso hemodinámico, iban a fibrinolisis. Y en síndrome coronario agudo sin elevación del ST, todos iban a terapia conservadora, al menos que sean de alto riesgo, definidos como lo que dijimos previamente. Otro cuadro que nos puede descompensar al paciente con COVID es el tromboembolismo pulmonar. Dado que el 71% de los pacientes no sobrevivientes tienen un aumento del dímero D y de productos de la degradación de la fibrina, debido a la inflamación y sistémica descontrolada, la hipoxemia y la activación de la coagulación, es bastante acertado pensar que hay trombosis en varios lugares, sobre todo en el pulmón, que es lo que nos interesa. En la parte cardiovascular nos podía descompensar a un paciente. Entonces, en un paciente por COVID severo que presentó inestabilidad hemodinámica que no se ha catalogado como shock séptico, nos ayudaría a dilucidar el panorama de un ecocardiograma. Si el ecocardiograma nos da disfunción del BD, si no nos da, si sigo sospechando, tendría que recurrir a otra imagen. Pero en la actualidad, tratando de no exponer tanto al personal, si el paciente está inestable hemodinámicamente y no tiene disfunción del BD, sospecharíamos de otras causas, las que estamos viendo anteriormente. Si sospechamos específicamente enfermedad cardiovascular asociada a COVID. Y la disfunción del BD, si la disfunción del BD existía, se hacía TAC, se angió TAC con protocolo para TED. Dentro de lo que es el tratamiento, y si la TAC daba negativa, se buscan otras causas, al igual que cuando había difusión del BD. Pero si daba positiva, se tendría que dar el tratamiento dependiendo de en qué estadio de TEP esté. Este también es un case report de una paciente de 73 años con enfermedad cardiológica previa que presentó descompensación hemodinámica y se sospechó en TEP. Esta es la ventana pulmonar, donde vemos las infiltraciones periféricas asociadas a neumonía. Y este es el protocolo para TEP que se le hizo. Y se encontró obstrucción bilateral de ambas arterias pulmonares. Dentro de lo que corresponde a tromboembolismo pulmonar, si tenemos un tromboembolismo pulmonar masivo y inestable hemodinámicamente, nos va a llevar a una dilatación del ventrículo derecho, a una insuficiencia tricuspidia, o toda una cascada de activación neurohumoral asociada más a la ya inflamación que tenga el COVID. Todo esto nos va a llevar a un shock obstructivo y a la muerte. Entonces, dentro del manejo, vamos a tener que tener una optimización del volumen, el uso de vasopresores como dobutamina y norepinefrina, versus el soporte inotrópico si es refractario, si es este soporte mecánico circulatorio, lo que es ECMO, versus
a todo el soporte medicamentoso que podemos dar. Otra que puede ser causa de insuficiencia cardíaca y que debe ser descartada por ecocardiograma, el derrame pericárdico. Puede haber taponamiento cardíaco asociado a neumonía severa, asociados a daño miocárdico como miocarditis. En realidad no es frecuente y se asocia más a pacientes que tengan miocarditis o inflamación o neumonía y tengan pleuritis también. Y sí se vio un aumento en las complicaciones mecánicas del IAN de derrame pericárdico, sobre todo de la rotura de pared libre, por la tardanza en la apertura de la arteria, debido a la trombolisis. La trombolisis menos de 12 horas, como le decíamos, iba para trombolisis. Y será más de 12 horas, ya tenemos un retraso de 12 horas en llevarlo a una sala de hemodinamia y abrir una arteria. Las arritmias, otra de las que nos pueden compensar a un paciente con COVID-19. Hay un artículo de 138 pacientes donde el 7% presentaban palpitaciones. En realidad, las arritmias sí se pueden usar como marcadores de gravedad, ya, porque este 7% no estaba internado en UTI, estaba en hospitalización, pero el 45% de los internados en UTI presentó arritmias, de las cuales la más frecuente fue la fibrilación auricular, en 44% de los pacientes graves, y las relacionadas a injuria miocárdica, específicamente las arritmias ventriculares. Si tenían troponina negativa, menos del 2%, el 1.5% presentó arritmias ventriculares, pero cerca del 17% presentaron arritmias ventriculares, es decir, que hay una asociación y se podría marcar también como un factor pronóstico las arritmias. Dentro de lo que es fibrilación auricular, si está inestable, cardioversión eléctrica, pero se recomienda que sea asociada a intubación orotraqueal por la exposición del personal. Dentro de lo que es fibrilación auricular y flúter, hay que tener en cuenta estas causas, porque toda la hiperinflamación del paciente lleva a hipoxemia, trastornos hidroelectrolíticos, acidosis metabólica, a infusión de catecolaminas. Por ejemplo, en pacientes chocados van a estar usando dopamina, que es bastante arritmogénica, puede causar esta arritmia, y la injuria miocárdica. Los pacientes hospitalizados, sobre todo tener en cuenta a los que usamos tratamiento antiviral, porque si asociamos el tratamiento antiviral que alarga el QT, que en un momento en la próxima diapositiva se lo iba a poner como la hidroxicloroquina, y usar amiodarona solo si es refractario. Si es refractario, a usar digoxinas y beta bloqueantes para control de frecuencia, más no control de ritmo. Entonces, si tenemos una arritmia supraventricular, en este caso fibrilación auricular, que está inestable hemodinámicamente, en realidad lo que tendríamos que hacer es cardiovertirlo e intubarlo. Si no, podemos controlar con digoxina y beta bloqueante. Solo en caso de que siendo todas estas medidas sea refractaria, tenemos que usar amiodarona. Y la anticoagulación y ecocardiograma. Dentro de lo que corresponde a las arritmias ventriculares. Principalmente la taquicardia ventricular y la FB, si están inestables, el paciente va a ir a intubación y todo el algoritmo que corresponde a la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, que son ritmos de paro. Priorizando siempre la vía aérea, o sea, intubarlo para disminuir directamente la realización al realizar masaje, toda la maniobra de RCP. La vamos a dividir en tres a las que están estables y menos la FB, ¿no? En la taquicardia ventricular monomorfa la vamos a dividir en dos, cuando usan antivirales y cuando no. La taquicardia ventricular monomorfa especialmente cuando tiene enfermedad previa cardíaca, si no está usando ninguna droga antiviral, lo podríamos cardiovertir sincrónicamente. Pero si usa drogas antivirales que alargan el QT,
vamos a tener que suspenderlas y valorar. En caso de que sea refractaria, usar amiodarona. En lo que corresponde a FB, disminuir los beta agonistas, todo lo que tenga que ver con drogas proarritmogénicas, como la dopamina, disminuirla. Se puede usar esmolol y lidocaína, y en estos pacientes hacer un ecocardiograma, ya que en este grupo no estaban usando el taquicardia ventricular, no estaban sin uso de QT, de antivirales que prolongan el QT. Y en los pacientes con torsada de Pointes, son los suspenderlo cuando los fármacos generan el QT, usar sulfato de magnesio y marcapaso transyugular, estimulación del BD en el caso de torsada de Pointes. Sobre todo se da en los pacientes que usan fármacos que alargan el QT. Y los que tengan bradicardia menor de 50, si nosotros alargamos más el QT, se pueden desencadenar en una torsada de Pointes o diferentes arritmias ventriculares. Por eso es que hay que suspender directamente el tratamiento. Diferentes arritmias. Con respecto a varios fármacos que están en estudio y que se usan y que tienen efecto cardiovascular, básicamente hablamos de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Actúa en la fusión de las membranas, en la endocitosis del virus, es decir, en el momento en el que entra el virus. El lopinavir actúa en todo lo que tiene que ver con la formación de las nuevas proteínas de estructura del virus. Y lo nuevo que estábamos usando era el remdesivir, que es una RNA dependiente de las polimerasas. Cabe destacar que el remdesivir en el último artículo de Lancet no dio ninguna diferencia en usarlo versus placebo en la infección grave por coronavirus. Y el tocilizumab, que en realidad no tiene ninguna actividad dentro de las fibras miocárdicas, o sea, no hay ninguna interacción, solo tiene interacción con la amiodarona, pero en realidad la interacción es moderada, leve. La que más tienen es la hidroxicloroquina, el lopinavir y la citromicina. La cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y la cloroquina. Y en este cuadro, el lopinavir disminuye la conexión AB, prolonga el QT. La consecuencia, bloqueos AB y torsada de Pointes, y mucha interacción con dioxina y fármacos antiarrítmicos, con la miodarona, los calcio antagonistas. La hidroxicloroquina y cloroquina disminuye la conducción AB, prolonga el QT, disminuye el metabolismo hepático de beta bloqueantes, sobre todo el carvedilol y bisoprolol, que son los liposolubles, bloqueo AB, torsada de Pointes y la interacción con los liposolubles, los lipofílicos sobre todo, y la miodarona. Dentro de lo que es la hidroxicloroquina, tenemos que dividir a los pacientes en dos: si tienen enfermedad estructural cardíaca o si no. Si tienen enfermedad estructural cardíaca y ya usan fármacos que alarguen el QT, es mejor no darlo. Y si hay que darlo, habría que hospitalizarlo. Estamos hablando de pacientes leves, porque el resto, si es moderado o severo, requerirá hospitalización. Si te llega un paciente leve con cardiopatía estructural que queremos dar cloroquina, hidroxicloroquina, deberíamos hospitalizarlo para seguirlo a las 3 horas del inicio de la droga, de dar la droga, seguirlo con electro. Si tiene más de 500 milisegundos el QT o hace extrasístoles ventriculares, suspender la medicación. Y el otro paciente que no tiene cardiopatía estructural y tiene un electro con un QT menor de 460 milisegundos, la monitorización debe ser a los 3 días. Si a los 3 días el QT, el QT corregido, se elevó a 500 milisegundos o presentó extracístoles ventriculares, específicamente valorar el riesgo de beneficio de dar la hidroxicloroquina. Recordemos que ningún estudio, ningún artículo nos ha dado en realidad un real beneficio de ninguno de los fármacos, ¿sí? La citromicina prolonga el QT y si es en asociación con la hidroxicloroquina, aún más, tiene interacción con la amiodarona. Y el tocilizumab no presenta ningún cambio en ninguna parte del potencial de acción ni el electrocardiograma, pero tiene interacción con la amiodarona.
Bueno, con respecto a la de la actualidad, los únicos que se beneficiaron de esta pandemia fueron la naturaleza y los animalitos, ya que están en su total libertad.